buenos días. Soy la doctora Cristal Moya. Esta presentación va dirigida al personal de recepción. Es sobre la fluoroscopía o estudios especiales. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues una explicación breve de qué es un estudio con fluoroscopía, cuál es la diferencia con una radiografía simple, cuáles son los estudios más solicitados y las indicaciones que se le dan a los pacientes o que los pacientes deben de conocer al momento de ellos programar el estudio. Primero que nada, bueno, esta es una sala de fluoroscopía, la que vemos aquí en la imagen. Consta de una camilla, la cual es móvil para cambiar de posición al paciente. Consta también de un tubo de rayos X y tenemos varias pantallas, unas desde donde nosotros manejamos el movimiento de la camilla y la otra donde estamos viendo en vivo el procedimiento que estamos realizando. ¿Para qué sirve un estudio con fluoroscopía? Bueno, esta es una técnica de imagen usada en la medicina para ver estudios en tiempo real, que es lo más importante de este estudio, de este método de estudio, y pues sirve para ver estructuras internas de los pacientes mediante el uso del fluoroscopio, que es el que les mostré con anterioridad. En su forma más simple, bueno, un fluoroscopio consiste, como les dije, en una fuente de rayos X, una pantalla fosforescente o fluorescente entre las que se sitúa al paciente. Es común que los pacientes puedan preguntar si este estudio emite radiación, y sí emite radiación ionizante, a diferencia, por ejemplo, del ultrasonido o la resonancia. La gran mayoría de los estudios realizados se llevan a cabo con la administración de medio de contraste. Hay varios tipos de medio de contraste que nosotros utilizamos. Esto es para ver mejor las estructuras o para ver en sí el movimiento del medio de contraste a través de algunas de estas estructuras. Por ejemplo, utilizamos contraste, puede ser por medio oral, o sea, tomado. Se utiliza generalmente el bario. Ahorita les voy a mostrar fotos con imágenes de cada uno. El bario también se puede hacer medio de contraste por vía rectal. Generalmente se usa bario en adultos o también hidrosoluble en casos especiales o en bebés. También puede haber por vía vaginal, generalmente se usa un medio de contraste hidrosoluble, también intravenoso y en casos especiales pues a través de fístulas o por ejemplo colangiografías, etc. Estos son algunos ejemplos de los medios de contraste que utilizamos. Utilizamos muy frecuentemente el bario y el material hidrosoluble. El bario, por ejemplo, a veces ya viene preparado, en botecitos pues ya viene líquido este material, o también a veces viene en tinas o en polvo y nosotros le tenemos que administrar agua para nosotros mismos hacer la solución de bario. Y también hay material de contraste hidrosoluble, que es como el que vemos en la imagen, ya vienen los botecitos y pues ya nada más los abrimos y los administramos. Los medios de contraste que utilizamos van a variar dependiendo del estudio que se está solicitando. Aquí puse algunos ejemplos, por ejemplo, con el bario, ¿qué estudios hacemos más frecuentemente? Pues una serie esófago gastrodenal, los esofagogramas, un colon por enema también, y con material hidrosoluble, ¿qué es lo que hacemos? Pues también podemos hacer series, sobre todo en bebés menores de 1 año, fistulografías, colangiografías, flebografías, cistograma miccional, uretrograma, trago de material hidrosoluble. Y también utilizamos el material hidrosoluble por medio intravenoso, por ejemplo, para hacer flebografías o nefrogramas. ¿Cuáles son las indicaciones que se le deben de dar al paciente cuando uno de los estudios, cuando el estudio que él está solicitando es con medio de contraste intravenoso? Bueno, aquí es importante el resultado de la creatinina, debe de ser menor a 1, que el paciente tenga ayuno de 8 horas previo al estudio y que niegue alergias al medio de contraste intravenoso.
Y las indicaciones cuando un paciente se va a realizar un estudio con medio de contraste varitado o hidrosoluble también, pero que no sea intravenoso. Aquí no se necesita examen de creatinina y tampoco es importante que el paciente sepa si tiene alergia o no, porque no va a ir en la vena el medio de contraste. ¿Cuáles son los estudios que se solicitan con más frecuencia? Bueno, pues la serie gastrodenal, el esofagograma, un trago de contraste, el colon por enema, cistograma o cistograma miccional, uretrograma retrógrado, urografía, colangiografía, fistulografía, histerosalpingografía y flebografía. Puede haber otros, pero ya los veremos en cada caso. Por ejemplo, si no vienen aquí y tienen dudas si el paciente tiene algún otro nombre, o sea, la receta viene algún otro nombre, bueno, ya nos pueden preguntar con toda confianza y nosotros ya sabremos cómo hacer el estudio y qué explicación hay que darle al paciente y qué indicaciones. Pero bueno, esos son los más frecuentes. Una serie esófago-gastrodenal, que es de las más solicitadas, consiste en obtener imágenes radiológicas del tracto digestivo en tiempo real. Aquí el paciente toma el medio de contraste y vemos cómo va su trayecto desde la boca, por así decirlo, hasta el intestino. Este se realiza con medio contraste varitado o hidrosoluble, cuando son niños muy pequeños o hay alguna indicación para que se use el hidrosoluble. Aquí pues nada más en la serie se le pide al paciente ayuno de 8 horas en adultos y en niños menores de 1 año, cuando toman a un biberón, se les indica que vengan y se les hace el estudio antes de la siguiente toma de biberón para que los pacientes tengan hambre, entonces se puedan tomar con más facilidad el medio de contraste. También es importante aquí, por ejemplo, en un bebé de menos de 1 año que viene para hacerse este estudio, se le puede pedir al paciente que traiga el biberón con la leche que le va a dar la mamá en la siguiente toma y ahí mismo nosotros le podemos dar el medio de contraste o se lo mezclamos con la leche porque a veces está muy amargo, entonces se lo toma más fácil si se lo mezclamos con la leche que él toma. Estas son algunas imágenes de cómo vemos nosotros por fluoroscopía este estudio. Es el estómago con el medio de contraste que va pasando y la de la derecha es un bebé donde se le da, ya puede ser con el biberón o con alguna jeringa. Y ahí vemos cómo pasa todo el medio de contraste. El esofagograma es muy parecido a la serie, sin embargo nada más se evalúa el esófago como el nombre lo dice. Este se utiliza para evaluar el esófago en tiempo real y puede realizarse también con bario o con material hidrosoluble. Casi siempre se solicitan pacientes postquirúrgicos para evaluar el paso del material de contraste del esófago al estómago, sobre todo cuando tienen una cirugía que se llama Nissen. Entonces hay que ver que no haya quedado muy estrecha la cirugía que le hicieron y piden este estudio para que nosotros evaluemos que haya un paso adecuado. Otro de los estudios más solicitados es el colon por enema. Este examen evalúa el colon, como su nombre lo dice. Vemos las porciones del colon, el ascendente, el transverso y el descendente, el sigmoides y el recto. ¿Cómo se hace este estudio? Bueno, se introduce una sonda vía rectal y se administra el contraste hasta llenar todo el colon y así poder evaluarlo en todos sus segmentos. También existe colon por enema con doble contraste y bueno, y ya nosotros hacemos prácticamente lo mismo, nada más agregamos algunas otras cosas para que sea de doble contraste. El doble contraste sirve para evaluar mejor la pared del colon. No significa que le vayamos a poner dos contrastes hidrosoluble y bario, sino se le pone el bario, por ejemplo, y luego le sacamos todo el bario y le ponemos aire. Y ahí nosotros le llamamos ya doble contraste. Por si acaso viene en alguna solicitud, pues el estudio sí se puede realizar. Y aquí, por ejemplo, tenemos la sonda que se utiliza para introducir vía rectal a los pacientes que se van a hacer el colon por enema.
Esta sonda está conectada a una bolsita, la bolsita contiene bario, nosotros preparamos esa bolsa viene bario en polvo, nosotros le ponemos líquido y luego la conectamos vía rectal al paciente y posteriormente procedemos a hacer el estudio. ¿Cuáles son las indicaciones al paciente para el colon por enema? Estas sí son un poco más largas las indicaciones porque hay que limpiar completamente el colon. Si no está completamente limpio, podemos hacer diagnósticos no adecuados. Entonces, por ejemplo, aquí se le dice al paciente que 2 días antes de su estudio debe hacer dieta blanda, evitando comer carnes rojas, tortillas o harinas. Esos 2 días antes del estudio. Luego, un día antes del estudio, aproximadamente a las 2 de la tarde, tomarse un laxante. Este puede ser de la elección que el paciente quiera. Si ha tomado laxantes que le han funcionado, pues que se tome el mismo. O puede preparar el paciente algún tipo de laxante que él haya utilizado antes. Es indispensable tomar muchos líquidos por la tarde un día antes del estudio, por lo menos 2 litros de agua, esto para que el laxante también haga un mayor efecto. Y luego, la tarde antes del estudio, se va a hacer al paciente un lavado intestinal a las 5 de la tarde y otro a las 11 de la noche y otro a las 6 de la mañana el mismo día del estudio. Entonces, un día antes se hace un lavado a las 5 y a las 11 y el día del estudio a las 6 de la mañana se hace otro. ¿Cómo se hace este lavado? Bueno, se tiene que conectar una sonda, el paciente puede comprar este enema, se le llama, o fosfoenema, en la farmacia. Los más frecuentes que nosotros hemos utilizado se llama uno FLEET o FLEET o Nulitelli. Este lo compra en una farmacia y ahí vienen las instrucciones de cómo ponerse o administrar el fosfoenema. Y la noche antes del estudio, cenar cosas líquidas como jugo, caldo o gelatina. El cistograma miccional o cistograma es un estudio que sirve para evaluar la vejiga y descartar reflujo de la vejiga hacia los ureteros. Se realiza con medio de contraste hidrosoluble por medio de una sonda urinaria y pues no hay algún tipo de indicación realmente de que ayuno o alguna otra indicación, no hay algo que pidamos en concreto. Aquí la diferencia entre el cistograma normal y el cistograma miccional es pues nada más que en el miccional el paciente al final del estudio tiene que orinar y nosotros evaluar cómo está orinando. El cistograma sin miccional es nada más evaluar la pura vejiga sin que el paciente orine en el estudio. Pero bueno, eso ya nosotros lo vemos ahí a la hora de estar realizándolo. El uretrograma retrógrado es un estudio realizado a hombres, sirve para evaluar la uretra y aquí se le coloca al paciente una sonda por donde se pasa medio de contraste y se evalúa el trayecto de la uretra. Las indicaciones del paciente, tampoco hay necesidad de ayuno, ni de creatinina, ni de fosfonemas, ni nada. Solamente si el paciente es muy aprensivo, se le puede sugerir que tome algún analgésico antes del estudio, nada más. La urografía excretora es un estudio utilizado para evaluar el trayecto de los ureteros. En este estudio se realiza administrando material de contraste hidrosoluble, este sí a través de la vena, es intravenoso, le ponemos alrededor de 1 mililitro por kilo de peso del paciente. Y aquí sí, como es un estudio con medio de contraste intravenoso, hay que darle indicaciones al paciente de ayuno de 8 horas, un resultado de creatinina menor a 1 y que no sea alérgico al medio de contraste. Otro estudio frecuente es la colangiografía por sonda en T. Este estudio es útil para evaluar la vía biliar posterior a una colecistectomía. La colecistectomía es una cirugía para quitar la vesícula. El paciente ya va a traer una sonda al nivel del hipocondrio derecho, o sea, abajo de las costillas derechas, por donde nosotros le vamos a poner medio de contraste hidrosoluble y vamos a evaluar la vía biliar. Aquí tampoco el paciente necesita reportar creatinina ni alergias.
Otro estudio es la fistulografía. Este sirve para demostrar fístulas, como su nombre lo dice, o trayectos anormales, generalmente abdominales. Se pueden utilizar contraste varitado o hidrosoluble, nosotros ya lo valoraríamos en el momento, dependiendo del caso. Generalmente es en pacientes que están postoperados o que tengan algún diagnóstico de sospecha de fístula. Las indicaciones, pues no necesita creatinina tampoco, ni reportar alergias al medio de contraste. Otro de los estudios es la histerosalpingografía. Este es un procedimiento diagnóstico en el que las trompas de falopio son opacificadas, o sea, se llenan con medio de contraste. El medio de contraste es hidrosoluble y aquí la paciente la colocamos nosotros con una posición ginecológica, le ponemos un espejo como si se fuera a hacer el Papa Nicolau, le introducimos una sonda y por la sonda le ponemos el material de contraste. El material de contraste pasa a través del útero y luego hacia las trompas de falopio. Este sirve para ver si las trompas de falopio están permeables, es cuando las pacientes están buscando embarazo. Las indicaciones son, bueno, se recomienda que se lleve a cabo entre el día 7 y 14 del ciclo menstrual, que la paciente no esté menstruando. La paciente se coloca en posición ginecológica, como ya les había mencionado, en la mesa de fluoroscopía. Se necesita un espejo vaginal y una lámpara para visualizar el cérvix. Se lava el área con isodine y se introduce una cánula bajo fluoroscopía. Se inyecta el medio de contraste suficiente para llenar y distender el útero y las trompas. Se le toman algunas proyecciones. Las proyecciones son como radiografías en ciertas posiciones. Y nada más. Aquí, bueno, hay que recalcar que es entre el día 7 y 14 del ciclo. Está contraindicado el estudio en pacientes que tienen infecciones vaginales o que están en tratamiento de alguna infección vaginal reciente. Se le pide al paciente también que tome alguna buscapina o cualquier antiespasmódico o analgésico antes del estudio para que disminuya los cólicos que le pueden dar al momento de nosotros estar realizando el estudio. No necesita resultado de creatinina ni reportar alergias. Es importante también que el paciente traiga una toalla sanitaria porque puede presentar algo de escurrimiento del medio de contraste posterior a esto. Y esto es nada más como nosotros lo vemos en la fluoroscopía. Lo blanco es el medio de contraste que nosotros inyectamos, el triangulito que se ve es la cavidad uterina y los dos trayectos que se ven a los lados pues son las trompas de falopio que nosotros valoramos que estén permeables. Hay otros estudios como la flebografía. Este es para evaluar las venas periféricas. Periférica significa de las piernas. Consiste en la introducción de contraste en la porción distal o en la porción más alejada. Por ejemplo, arriba, más o menos como al nivel del pie. Se le hace ahí una canalización en un territorio venoso, una vena, y se hace la inyección del medio de contraste y ya nosotros evaluamos las venas de las piernas. Las indicaciones es el resultado de creatinina menor a 1 y que no tenga alergia al medio de contraste. También se le pide al paciente que presente ayuno de 8 horas. Y bueno, estos son los estudios más frecuentemente solicitados, las indicaciones que se le dan a los pacientes y más o menos de qué trata cada estudio, por si algún paciente pregunta algo así muy en general, tener alguna idea. Muchas gracias, fue todo, y si hay alguna duda, como quiera, aquí estamos en el departamento.